Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta tercera fecha de la Escuela de Espectadores 2025 en su 10º aniversario. Hace 10 años ya que estamos, así que estamos de festejos este año y en esta oportunidad el encuentro está titulado como Teatro y Juego. Y bueno, antes de presentar a nuestro gran maestro, voy a presentar a mi querido compañero Claudio Chuchkevich, también coordinador de la escuela. Buenas tardes, bienvenidos a todas, todos, todes. Una alegría tenerlos acá, se ve que el frío nos ha juntado. Empezamos, como en cada oportunidad, en este tercer encuentro de la 10ª temporada, con una clase magistral a cargo de Jorge Dubati, que va a hablar acerca de las relaciones y diferencias entre juego y teatro. Después vamos a tener un par de entrevistas, una vía Zoom con Daniel Calmels, escritor, psicólogo social, psicomotrista y profesor, que va a hablar de la corporeidad, el juego corporal y las infancias del cuerpo. Y también va a venir aquí presente Miguel Buzo, nuestro Miguel Buzo, también conocido como el señor Juego, psicólogo social, psicodramatista, profesor universitario y actor, cuya charla se titula La maravilla de jugar a ser otro. A las 5 menos cuarto vamos a hacer un pequeño corte, vamos a organizar todo, salimos a respirar un poquito y a las 5, a las 17, vamos a estar viendo Agua Fantasma, la invasión, la obra de La Gorda Azul, dirigida por Ulises Bechis, y actúan en ella Ulises, Victoria Menéndez y Ariel Eyerpick. Bueno, y como siempre, respetando nuestro ritual, vamos a presentar como corresponde a él, ¿sí? Él es doctor en Historia y Teoría de las Artes, profesor titular en la materia Historia del Teatro, dirige el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigador, periodista y crítico teatral. Se destaca en Argentina y en el mundo por su labor en el campo de la teoría teatral. Ha publicado más de un centenar de libros, ha recibido en 2 oportunidades el premio Conex por su labor como periodista y comunicador. Hasta el año pasado fue el subdirector del Teatro Nacional Cervantes y recientemente fue nombrado académico de número por la Academia Argentina de Letras. Fundó más de 90 escuelas de espectadores en todo el mundo. Y lo más importante es que es nuestro gran padrino y, aunque a él no le guste que lo digamos, nuestro gran gurú desde hace ya, esta es la 10ª edición. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro querido maestro Jorge Dubati. Muchas gracias. Muy amables, muy amables. Esto del gurú ya es una cábala, che, ¿no? Es para que salga todo bien. Tenemos hoy realmente una posibilidad muy hermosa que es la de, dentro de un ratito, ver a La Gorda Azul, este grupo tan importante del teatro santafesino, argentino, que se especializa en teatro que incluye a las infancias, pero no deja afuera a los y las adultos. Ustedes saben que hemos disfrutado enormemente los espectáculos de La Gorda Azul y realmente para mí una enorme expectativa, una gran alegría poder ver esta nueva creación de La Gorda Azul dentro de un ratito. Y creo que el espectáculo está muy relacionado con el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a tener el lujo de contar con algunas declaraciones de Daniel Calmels. Yo ya les quiero recomendar un libro de Daniel que se llama Jugar,
publicado por Paidós en el 2023, que justamente es un estudio, digamos, sobre rasgos generales del problema del juego, ¿no? El libro se llama Jugar, el autor es Daniel Calmels, y hoy vamos a tener algunas preguntas que le hicimos, contestadas por Daniel. Luego vamos a tener la intervención de Miguel Buzo, otro gran especialista. Así que realmente hoy es una fiesta, la reunión. Yo lo que les voy a plantear en el tiempo que tengo es la posibilidad de pensar algunas relaciones y diferencias entre el teatro y el juego. Nosotros, en principio, no tenemos ningún trabajo teórico que analice exactamente y en profundidad todos los aspectos que esto tiene, digamos, que ver. Pero en principio me gustaría, para ponernos un poquito de acuerdo, antes de empezar, decir que vamos a trabajar sobre una cosa que hacía Aristóteles en su libro Metafísica, y es que él hablaba de digamos, un género próximo para identificar elementos comunes entre las cosas. Por ejemplo, él hablaba de género próximo entre una ballena, entre un pajarito y entre un perro. Decía, el género próximo sería que los tres son animales, ¿no? Pero luego estaría lo que Aristóteles llama la diferencia específica, es decir, uno es animal de agua, otro es animal de aire y el otro es animal de tierra. Es decir, podemos encontrar en la famosa distinción, digamos, de relaciones y diferencias entre el juego y el teatro, también un género próximo y diferencias específicas. Yo lo voy a caracterizar con dos círculos que van a tener una parte coincidente y una parte específica, digamos, que no coincide con la otra. Es decir, le vamos a llamar a esa zona intermedia el género próximo, aquello en lo que el teatro se parece al juego y el juego se parece al teatro. Y luego vamos a tener dos campos de diferencia específica, que sería el juego por un lado, el teatro por el otro. Ahora, lo que me gustaría también es que recordemos un poquito este concepto que venimos trabajando en distintas reuniones, que es el concepto de teatro liminal. ¿Se acuerdan que nosotros venimos sosteniendo, lo voy a poner acá, que por su naturaleza el teatro es liminal con otros fenómenos, ¿no? Por ejemplo, con la vida. Pensemos que el teatro se hace exactamente con el mismo cuerpo con el que vivimos cotidianamente. Entonces, hay una zona de liminalidad, entendiendo la liminalidad como una zona de conexión, una zona de pasaje, una zona de frontera o una zona compartida, una zona de umbralidad entre, diríamos, el teatro y la vida, o el teatro y el rito, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la tragedia griega era teatro y rito dionisíaco, ¿no? Había una zona de liminalidad. Es decir, me parece muy importante que nosotros podamos pensar este concepto de liminalidad, porque nos permite no pensar de manera cerrada las cosas, sino pensar que las cosas están conectadas entre sí. Entonces, lo que vamos a proponer es que hay una zona de liminalidad entre el juego y el teatro. Entendiendo, vuelvo a la misma idea, liminalidad como frontera, límite, lugar de pasaje, territorio común, ¿no? Si nosotros pensamos, no sé, por ejemplo, en el río Paraná, el río Paraná sería al mismo tiempo, si lo relacionamos con Entre Ríos y la provincia de Santa Fe, el río Paraná sería
justamente una zona liminal entre las dos provincias, porque al mismo tiempo que conecta a las dos provincias, al mismo tiempo las separa, al mismo tiempo es un puente, es el umbral para pasar de una a la otra, y por otro lado es un territorio común, es un territorio compartido entre las dos provincias, el río Paraná, ¿no? Entonces, vamos a tratar de graficarlo esto con, digamos, vamos a pensar entonces un círculo que sería el círculo de digamos, el teatro, ¿no? Pensemos, y el otro sería el círculo del juego, siguiendo en este sentido la lógica aristotélica de género, digamos, común, digamos, esta idea de lo compartido en el centro y las diferencias. Entonces, pensemos una situación prototípica de teatro y pensemos una situación prototípica de juego, para poder pensar cada una de estas situaciones, digamos, como para poder bajar los ejemplos. Por ejemplo, yo tendría una situación de teatro si pensamos en el otro día, cuando tuvimos, ¿cómo se llama aquí? La función, pudimos ver un espectáculo de clown, donde un actor interpretó digamos, ante nosotros en convivio, produjo con su cuerpo un mundo paralelo, un mundo, digamos, compuso un tipo de personaje, nosotros lo observamos y surgió una zona de experiencia a partir de esa representación. Dentro de un ratito vamos a ver, por ejemplo, La Gorda Azul como un acontecimiento teatral también. Vamos a estar en convivio, van a aparecer en el escenario los actores, van a con su cuerpo producir poiesis, ¿no? ¿Se acuerdan esto que Aristóteles llama poesía, ¿no? Y que es una construcción, van a construir con su cuerpo un mundo con otras reglas, nosotros lo vamos a observar y del intercambio entre convivio, poiesis corporal y expectación va a surgir una zona de experiencia única a la que solamente podemos acceder en esos términos. Pensemos una situación de juego. A mí me encanta recordar una situación de juego que hay en una obra teatral de Ricardo Talesnik que se llama La Fiaca. No sé si ustedes la recuerdan. Un empleado, bueno, está la famosa película protagonizada por Norman Brisky. Un empleado decide un día no ir a trabajar, ¿no? Ante el estupor de su familia, de su esposa, ¿no? Y entonces decide quedarse en la casa y para convencerlo de que vuelva a laburar, le empiezan a mandar gente. Entre otras personas le mandan un compañero de la oficina que fue compañero, digamos, compañero de juegos cuando eran chicos. Y una de las cosas que muestra esa reunión, ese encuentro entre los dos, es que empiezan a jugar, es decir, empiezan a recordar sus tiempos infantiles y empiezan a jugar como si fueran dos cowboys, por ejemplo, ¿no? Y lo que vemos entonces es, en la habitación, este hombre está metido en su cama, empiezan a jugar a los cowboys en la habitación. Entonces, nosotros podríamos imaginar esa situación como situación prototípica, o supongamos, yo tuve el otro día, por ejemplo, una reunión con ex compañeros de la escuela secundaria, ¿no? Y uno de ellos empezó a imitar a profesores que tuvimos en el secundario, ¿no? Lo hacía realmente muy bien y nos empezaba a hablar como si fueran esos profesores. Entonces, en un momento, por ejemplo, él me decía que era tal profesor y me pedía a mí que yo le contestara como cuando era adolescente. Es decir, aparecía la situación del juego en una situación de cotidianeidad y nosotros podemos diferenciar esas dos situaciones muy claramente. Ahora, si nos preguntamos, empecemos por el centro, empecemos por acá.
¿qué sería lo que tienen de género próximo? No de diferencia específica, sino empecemos a preguntarnos la relación entre juego y teatro por género próximo, por coincidencia. Podemos decir que tanto en el juego como en el teatro hay lo que nosotros llamamos teatralidad, entendiendo la teatralidad como la necesidad de organizar la mirada del otro. ¿Y cómo se hace esa organización de la mirada del otro? Actuando y expectando, es decir, yo le organizo la mirada al otro actuando, el otro expecta lo que el otro me está proponiendo y contesta actuando a esa expectación. Esto sería un elemento común entre el teatro y el juego. Digamos que en los dos, tanto en la situación de juego, yo miraba, por ejemplo, a mi compañero el otro día diciendo la representación de un profesor y tenía luego que actuar, ¿no? La representación de yo adolescente en el colegio Urquiza, o el de la fiaca jugando que era un cowboy, le pegaba disparos y el otro se tiraba al piso, expecta que es disparado y actúa el ser disparado a partir del dato de lo que expectó. Es decir, lo que tienen en común el teatro y el juego, entre otras cosas, es que necesitamos actuar y necesitamos expectar. Es una dialéctica inseparable. ¿Se acuerdan que siempre insistimos nosotros en esa inseparabilidad? Y por eso decimos, la gente que estudia teatro tiene que ver teatro, no solo ponerle el cuerpo al escenario, actuar, sino también expectar a otros actuar, porque eso es tan formador para un actor como el actuar, ¿no? El segundo rasgo que observamos en la relación, digamos, en ese territorio común, es que aparece una zona de ficción. Le llamamos, en este caso, ficción a un mundo paralelo, un mundo que en principio tendría nuevos personajes, nuevos planos de espacio y de tiempo, nuevas situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo estoy comiendo en un restaurante con ex compañeros de secundario y en el juego aparece que estamos en el aula del Urquiza, el Colegio Nacional Urquiza, y que aparece el personaje del profesor y del alumno adolescente, ¿no? Es decir, aparece un plano de ficción. Esto van a ver que lo explica muy bien Calmels cuando lo relaciona con la mamá con el hijo, ¿no? Estos juegos, ahora él lo va a decir mucho mejor que yo, esos juegos de taparse, no está, ¿no? O el bebé le pone el pie en la boca cuando lo están cambiando a la mamá y la mamá hace como que lo va a comer. Fíjense, decimos que es ficción porque en realidad no le va a morder el pie, no le va a comer el pie, hace como que. En ese sentido, habría acá un elemento en común entre el juego y el teatro, que sería justamente esta idea de aparición de un plano imaginario paralelo al plano de la vida cotidiana. En tercer lugar, no me voy a detener en todo porque son muchas las cosas de coincidencia, pero, por ejemplo, tanto el teatro como el juego parecen generar la ilusión de un tiempo propio. La sensación es que el juego acontece en un tiempo determinado. En un momento este pibe empezó a imitar al profesor y yo empecé a hacer de mí mismo en aquella época y en un momento dejamos de hacerlo, ¿no? Digamos, el juego empieza y el juego termina. De la misma manera que, por ejemplo, podemos decir que el espectáculo de la Gorda Azul todavía no empezó. Dentro de una horita vamos a poder observarlo, ¿no? En cuarto lugar, podemos decir que lo que tienen en común también es que los dos son una finalidad sin fin.
Es decir, hay algo muy interesante entre el juego y el arte, no solamente el teatro, que es esta idea de un derroche de inutilidad. Inutilidad en el sentido de que no está puesto al servicio de un sentido productivo determinado, es lo que llamaríamos no ancilaridad, es decir, no ponerse al servicio, por ejemplo, ni del dinero, ni de la política, o digamos, hay una suerte de trabajo con la inutilidad que lo diferenciaría de otros campos de la realidad. Por ejemplo, nosotros podemos sostener que hay una relación de liminalidad entre el juego y el deporte también, pero un rasgo fundamental de diferencia con el deporte es que el deporte implica competencia. Yo juego el partido, miren ahora el Mundial de Clubes, por ejemplo, para poder ganar la Copa. Digamos, ahí hay un componente que se diferencia del juego, que tendría que ver justamente con esto que llamaríamos una finalidad sin fin, una no ancilaridad, ¿no? Por otro lado, algo muy interesante es que aparecen nuevas reglas. El juego va a plantear reglas diferenciales respecto de la vida cotidiana. Digamos que yo no debería comportarme como me comporto en la vida cotidiana si estoy jugando a que soy el Jorge de los 15 años, sino tengo que empezar a comportarme de otra manera, digamos, construyendo un personaje, una situación, una forma de hablar, una relación con el otro personaje diferente. Es decir, esto también lo tiene el deporte. Fíjense, por ejemplo, aparece un reglamento en el deporte. En el fútbol, por ejemplo, no la podés tocar con la mano, la pelota. Es decir, aparece una regla cotidiana. Vos en la vida cotidiana podés tocar la pelota con la mano. En el partido está prohibido tocar la pelota con la mano, salvo que hagas un saque o seas, por supuesto, el arquero. Entonces, aparece este otro elemento interesante que sería la producción de nuevas reglas. Aparece un reglamento. Esto también tienen en común, digamos, como género próximo y elemento compartido, ¿no es cierto? Como dice Aristóteles. Bueno, me voy a meter con tres más y paro, porque si no vamos a estar todo el día. Y le quiero dar la palabra a Calmels. El otro elemento fundamental es la capacidad de improvisación. Ustedes saben que nosotros podemos tener un teatro vinculado a la improvisación. Por ejemplo, lo vimos el otro día, ¿se acuerdan cuando hablamos con el espectáculo del clown? Que está atento a todo lo que está pasando en la sala. Si alguien tose, si alguien dice, si alguien se levanta y lo incorpora dentro del espectáculo. En el juego también. Podemos decir que en el juego la improvisación es otro elemento común, pero no necesariamente todo el teatro es de improvisación, ¿no? Es decir, acá tendríamos un elemento parcial. Enseguida vamos a recuperar esto. El otro elemento fundamental que tienen en común es lo que llamaríamos la creatividad. La capacidad, por ejemplo, que puede tener un ensayo teatral o una situación clownesca, o el teatro que se conoce como impro, ¿no? Por ejemplo, los match de improvisación, de generar situaciones inesperadas, situaciones que están relacionadas con estímulos del momento, que no fueron planificadas a priori. Y lo mismo podemos decir en el juego. En estado puro, en el juego, aparece la capacidad de improvisación, ¿no? No sé, los cowboys de la fiaca. Uno le pega un tiro al otro y el otro puede improvisar que lo mató, o puede improvisar que lo hirió, o puede improvisar que no le hizo nada y él vuelve a tirar, ¿no? Es decir, esa capacidad que tiene mucho que ver con la idea de
creatividad, ¿no? De crear, de estar en una situación que nos pone a crear, que nos pone a crear personaje, que nos pone a crear situación, que nos pone a crear relación con los objetos, con los accesorios, ¿no? Entonces podemos decir, el juego y el teatro se parecen en su capacidad de creatividad también. Y finalmente podemos decir que el juego y el teatro tienen mucho que ver también con la experimentación, ¿eh? Es decir, experimentar. Etimológicamente podemos decir que experimentar quiere decir, entre otras cosas, salirse del perímetro, ¿no? El perímetro de lo conocido. Supongamos, yo conozco un personaje, por los rasgos que lo caracteriza el texto dramático, pero me salgo del perímetro del texto dramático y empiezo, por ejemplo, a experimentar, a investigar, a jugar, diríamos, con otras posibilidades para ese personaje. De la misma manera, aparece, por ejemplo, toda una zona de experimentación en el juego, porque uno en el juego hace un descubrimiento posible de formas de relación y de perfiles personales que realmente uno no sospechaba. Es decir, el juego sería un lugar que nos permite descubrir cosas nuevas, de la misma manera que la experimentación en las prácticas teatrales, ¿no? Yo me acuerdo hablar con Tato Pavlovsky, por ejemplo, que mi maestro, uno de los grandes actores y dramaturgos argentinos. Me acuerdo que había un espectáculo que él hacía que se llamaba Pablo, donde todos los personajes iniciaban acciones, pero luego es como que perdían la iniciativa, como si yo me acercara a la mesa a tomar agua y cuando llego hasta acá es como que me olvidé para qué me acerqué a la mesa y por lo tanto dejo de llevar adelante la acción. Cuando le pregunto a Tato Pavlovsky, che, ¿qué es eso de que inician acciones y las dejan en el limbo? Pavlovsky me dice, mirá, hicimos una improvisación en uno de los ensayos y descubrimos algo muy interesante, que estos personajes son amnésicos y por lo tanto inician una acción, pero en el camino a completar esa acción se olvidan. Y esto tiene que ver con un país amnésico, me dice Pavlovsky. Me parece una maravilla y fíjense qué interesante, eso lo descubren, digamos, experimentando, saliéndose del perímetro, jugando con el personaje, pero en nuevas coordenadas, ¿no? Entonces, esto sería alguna de las cosas que tenemos en común. Nosotros podemos hablar de la liminalidad entre el juego y el teatro, del territorio compartido entre el juego y el teatro, ¿no? Entre otras cosas decíamos entonces la conexión con la teatralidad, con la ficción, con la finalidad sin fin, con la producción de un tiempo propio, con la improvisación, con la creatividad y con la experimentación. Paro acá porque son muchas más cosas, pero insisto, no existe por el momento ningún trabajo que sistemáticamente analice o responda a esta pregunta, que sería género próximo y diferencia específica. Vamos entonces ahora a la diferencia específica, ¿eh? Hay una diferencia muy importante, que es que y acá esta lo voy a poner del territorio del teatro, ¿no? El teatro está preocupado por la producción de poiesis, ¿eh? ¿Qué quiere decir poiesis? La poiesis sería una, como lo explicábamos recién, de donde viene la palabra poesía, pero si lo traducimos del griego, quiere decir construcción. Es decir, el teatro está preocupado por la construcción que está generando. No solo está preocupado por la dimensión, por ejemplo, de intercambio o de mutua afectación, sino también por la estructura que va apareciendo y por el proceso de generación de esa estructura. Entre otras razones le preocupa esto porque el teatro está muy interesado en que el espectador contemple eso
que aparece como una construcción. El espectador en el teatro, y ya lo dice Aristóteles esto, quiero aclarar, un tipo del siglo IV antes de Cristo va a ver teatro para ver a otro producir con su cuerpo, ¿no?, esta idea de poiesis corporal, un mundo paralelo que despliega un conjunto de estructuras que están ahí para ser observadas, para ser contempladas, para ver cómo esas estructuras resuenan en nosotros. Entonces, aparece un componente muy importante que el juego no atiende necesariamente, que es el componente formal, el componente de la estructura de esa construcción. Si yo soy actor, por ejemplo, y digo, no sé, quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, un director me diría, no lo estás diciendo bien, estás desvalorizando la acentuación interna. Fíjate que el verso tiene acentuación en el sexto. Este tipo de pregunta no la haríamos jugando. Digamos, no estamos pensando las estructuras de construcción, sino que en el mejor de los casos las estamos generando en virtud de otra cosa. ¿Y por qué es tan importante esta idea de lo formal? Porque es muy importante el concepto de semiosis ilimitada. ¿Qué quiere decir la idea de semiosis ilimitada? Que a partir de esas estructuras, el espectador va a producir sentido y lo va a hacer como se le cante. Entonces, es muy importante controlar, estructurar esas estructuras poéticas para poder generar un determinado sentido o no. En ese aspecto es muy importante otro elemento que nosotros venimos trabajando, que no solo la poiesis, sino la autopoiesis. ¿Qué sería la autopoiesis? Es esa poiesis que aparece en el acontecimiento teatral y que los artistas no se la propusieron. Aparece sencillamente porque aparece fenomenológicamente en el acontecimiento, ¿no? La autopoiesis sería un elemento imposible de controlar. No hay un solo artista que pueda controlar totalmente la poiesis, porque la poiesis pareciera tener vida propia y generar acontecimientos que el artista no puede prever. No sé, podríamos dar un ejemplo muy hermoso que da Jacques Lecoq, el gran maestro de cuerpo poético y de clown. Cuando Lecoq agarra una bolsita de celofán, no sé si lo vieron esto, está en un video que se llama Los dos viajes de Jacques Lecoq. En el primer viaje, que es un viaje sobre el entrenamiento que Lecoq dictaba en su escuela, muestra una bolsita de celofán, la hace un bollito y la suelta. Y lo que vemos en primer plano de la cámara es cómo esa bolsita empieza sola a producir un montón de estructuras, de reflejos, de sonidos, de intensidades que, por supuesto, Lecoq no está controlando. Entonces, no nos interesa solamente la poiesis controlada por los artistas, sino también esa otra zona que sería la poiesis, la construcción, la poesía que se desenmarca del dominio de los artistas y empieza a producir acontecimiento sola. Fíjense qué cosa tan interesante. Entonces, acá tenemos un elemento que no necesariamente vamos a encontrar en el juego. El juego no está preocupado en este sentido por una construcción estética, y sí lo está la poiesis. Esto lo dice Etienne Suriot, digamos, la dimensión estética poética. Pero, en esto hay que aclararlo,
le vamos a oponer, y esto sería el otro rasgo del juego, le vamos a poner en oposición, digamos, a la poiesis, le vamos a oponer el concepto de prosaica. Podemos decir que si el si el teatro es poético, produce poesía, produce poiesis, produce acontecimiento estético y autopoético, autoestético, el juego produce prosaica, que sería otra forma de estética, diferente de la producción de estructuras formales de la poesía. Para que ustedes me entiendan claramente, esto lo dice una gran investigadora mexicana en su libro Prosaica, que es la palabra que ella usa para oponer a la palabra poética. Dice que lo estético está instalado en la vida. Por ejemplo, yo entro a mi casa y mi esposa puso sobre la mesa un ramo de flores bellísimo. La belleza está en mi casa, pero yo no hablaría de producción poética, hablaría de belleza prosaica. O, por ejemplo, no sé, voy a un baile y veo la forma en que está armada la ambientación del baile, o veo la belleza de los vestidos de las personas. Podemos hablar entonces de una belleza poética en oposición a una belleza prosaica. Es interesantísimo esto porque vieron que muchas veces, por ejemplo, se dice que una jugada de Messi o de Maradona o de Di María en la Copa América se transforma en un paso de danza y que uno podría ver ese momento, esa jugada maravillosa como si fuera arte, ¿no? Es el momento, sostienen algunos teóricos, en el que el deporte se transforma en arte. Yo preferiría decirlo de otra manera. Yo preferiría decir que en realidad lo que estamos viendo es una belleza prosaica, que no tiene que ver con la voluntad de una construcción artística. Ahora, ustedes me pueden decir, che, pero no es liminal, está bien, te lo acepto, es liminal. Pero lo interesante sería justamente no descartar la idea de lo estético en la vida cotidiana. Lo estético está presente en la vida cotidiana y eso no quiere decir que estemos haciendo poesía. Entrará en liminalidad con la poesía, pero un ramo de flores puesto sobre la mesa estaría cumpliendo una función de embellecimiento del comedor con una intención eminentemente prosaica, pero no de construcción de mundo paralelo al mundo, con reglas de semiosis ilimitada. Yo no me arrimaría a la mesa del comedor y le diría a mi esposa, qué belleza estas flores, ¿qué debo entender por crisantemo? Sino sencillamente acepto, qué belleza los crisantemos que compraste, qué lindo que pongas este color en la casa, cómo cambia la casa. No necesito duplicarlo como producción poética en el sentido teatral, ¿no? Bueno, el otro elemento sumamente importante que tiene el teatro como diferencia es justamente la idea de la expectación. Acá hay algo muy importante que es que esa poética va a generar una expectación, pero particular, que es lo que llamaríamos una expectación poética. Es decir, te pido por favor que observes atentamente la construcción de poiesis. La formación de un espectador teatral sería justamente la de alguien que podría percibir, por ejemplo, no solo cómo está construido un cuadro y la belleza de ese cuadro, por ejemplo, sino también los procedimientos de construcción y determinados elementos de semiosis ilimitada. Es decir, no solamente tendríamos una producción poética, sino también una expectación
poética. Yo no necesito mirar a mi compañero de secundario en el bar, donde estamos tomando algo, haciendo al profesor en este sentido, en el sentido de lo está construyendo con tales procedimientos stanislavskianos, o mirá qué bien acentuó la palabra Dubati, pase al frente, ¿no? Estoy pensando en una expectación con otra lógica, que sería, podríamos decir entonces, la de una expectación prosaica. A mí me interesa mucho esta autora mexicana que se llama Katia Mandoki. Katia Mandoki. Son 3 tomos publicados por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ella, digamos, los 3 tomos se llaman prosaicas. Prosaica 1, prosaica 2, prosaica 3. Y lo que sostiene, que me parece una idea revolucionaria, es la diferencia entre poética y prosaica no es lo estético, porque lo estético está en las dos. Sin embargo, hay una diferencia entre poesía y prosa. Entonces, esto también nos serviría para pensar, más allá de los casos de liminalidad, la diferencia entre el juego y el teatro. Y voy redondeando por una cuestión de tiempo. El otro gran tema es el trabajo en el teatro. Vieron que nosotros podemos jugar a que somos cowboys sin ningún tipo de preparación ni de entrenamiento. En cambio, se supone que un actor se forma. No solo se forma físicamente, sino además se forma en términos de adquisición de técnicas, Es decir, ese tipo de técnica que yo la puedo agenciar al juego, está buenísima porque me vendría bárbaro para ser un jugador más destacado, pero no necesito hacer interpretación 1, interpretación 2, interpretación 3 para poder hacer el cowboy con mi nieto, digamos. Hay algo sumamente interesante en ese sentido de lo que los teóricos llaman el instinto del juego. El juego es una capacidad antropológica, es una capacidad humana que brota instintivamente. En cambio, la producción de formación teatral estaría mucho más ligada a un trabajo disciplinario, sistemático, de adquisición de muchísimas técnicas y de saberes que no están en el instinto del juego. Con el instinto del juego no alcanza. Vieron que tenemos grandes actores, se los suele llamar autodidactas, ¿no? Esos tipos que te sorprenden porque son unos actores increíbles. Vos decís, che, ¿dónde estudiaste vos? No sé, Daniel Fanego, por ejemplo, o Marrale. Perdón, discúlpeme, Leirado. Y vos decís, ¿dónde estudiaste? No, yo la verdad nunca pisé un curso de teatro. Digo, ¿y cómo actuás así? Dice, bueno, lo que pasa es que voy mucho al teatro, pero además soy un tipo muy atento a lo que me pide el famoso actor autodidacta. Sin embargo, el actor autodidacta controla igualmente digamos, saberes vinculados con su trabajo y adquiere eso que podríamos llamar saberes de tiempo o saberes de experiencia a partir del trabajo, ¿no? Bueno, y para cerrar, otro elemento muy importante, nosotros en el juego podemos jugar solos. El juego puede ser colectivo o puede ser individual. En cambio, el teatro necesita la colectividad. ¿Se acuerdan que siempre lo decimos esto? Para hacer teatro, a diferencia de otras artes, yo necesito 2. Como dice Peter Brook, ¿no? Alguien que atraviese un espacio vacío y alguien que lo observe. O lo que dice Grotowski, el núcleo madre del teatro es actor-espectador. Es decir, si yo solamente actúo o yo solamente
lo hago de manera solitaria, digamos, encerrado en mi casa con la luz apagada, etc., eso sería actuación, pero no sería teatro, porque para que haya teatro necesito a otro conectándose a partir de ese pacto que implicaría: voy a producir poiesis corporal, vos vas a expectar y a partir de ahí va a surgir una zona de experiencia, ¿no? Bueno, entonces aparece esta idea tan importante en el teatro de lo colectivo, ¿eh? A diferencia del juego, que por supuesto puede ser colectivo, pero también puede ser individual, ¿eh? Bueno, y finalmente, algo que creo sumamente interesante: el juego está fuertemente relacionado con la espontaneidad, ¿eh? Acá tendríamos otro elemento muy importante, en oposición a la idea de la adquisición de técnicas y el respeto a esas técnicas, a ese trabajo. Por otro lado, algo sumamente interesante, que es lo que Winnicott llama la tercer zona, ¿no? Dice: el juego es una zona de conexiones transicionales que no corresponden ni a la realidad externa ni a la realidad interna totalmente. Aparece como una tercera zona de vinculación transicional. Esto lo dice Winnicott en uno de sus tratados sobre el juego, donde dice que el valor que tiene en la formación de un niño que juegue con su madre, que juegue con su padre, ¿no? Ahora lo vamos a ver con Calmels, esta cuestión. Bueno, y la última cosa que yo destacaría es, en principio, jugar podría cualquiera, ¿eh? El juego es absolutamente democrático. En cambio, el teatro nos implica otras competencias, otras capacidades que yo no las tengo, por ejemplo. Es decir, uno me podría preguntar: ¿por qué no te dedicas a actuar? Yo diría: mirá, entre otras cosas, porque siento que sería un bofe. Es decir, me olvidaría los textos, me tentaría, el director me repetiría 20 veces: tenés que entrar por el fondo, boludo, entrar por el fondo. Y yo, hasta el momento que el tipo me diga: mira, no es para vos este personaje, dejémoslo para la plaza, yo te llamo, no vengas más, yo te llamo, ¿no? Es decir, es algo interesante. Yo puedo hacer de cowboy con mis amigos y puedo hacer de yo adolescente, no hay ningún inconveniente. En cambio, si esto se pusiera teatral, estaría en problemas, porque empezaría: no, mirá, no pronunciás bien, no, acordate que tenés que llegar hasta la última fila, y por otro lado, acordate que tenés al lado al otro. Yo me muero, tantas indicaciones. No puedo seguir 3 y me acaban de dar 28 indicaciones, ¿no? Y bailarín, pero ni hablar directamente, ¿no? Porque supuestamente todos los bailarines, yo les digo: ¿cómo recordás la coreografía? Hay una memoria del cuerpo. ¿Quién tiene esa memoria del cuerpo? Vos tenés esa memoria del cuerpo. Yo no puedo ni entender qué es esa memoria del cuerpo, ¿no? O sea, no te bailo bien una chacarera y te acabo de ver bailando 1 hora y media ballet contemporáneo y además todos hacían lo que estaba marcado. Digo, hay algo interesantísimo. Yo podría jugar perfectamente a ser bailarín, pero bailar en el ballet contemporáneo del San Martín me exigiría otra cuestión, ¿no? Entonces, para cerrar, si les parece, y para que escuchemos primero a Calmels y luego le vamos a pedir a Miguel Buzo que suba, que esté con nosotros, lo primero que me gustaría es decir: hay algunas formas teatrales que son mucho más liminales con el juego. Por ejemplo, decíamos la impro, la performance, el clown, digamos, son poéticas teatrales que dentro de una lógica teatral
asimilan muchísimo más las estrategias del juego. Por eso nunca tenemos que olvidar este corredor de conexión entre el juego y el teatro. No pensarlos como cosas diferentes, sino pensar que tienen una zona de liminalidad compartida. Por otro lado, hay otro elemento muy importante y es el valor del juego en los entrenamientos. Por ejemplo, lo que se llama en las escuelas los juegos teatrales, por ejemplo, ¿no? Fíjense qué interesante es esa expresión, ¿no? El juego teatral, que implicaría muy claramente una zona de liminalidad entre estos dos componentes, ¿no? Por otro lado, yo también pensaría que podemos pensar ciertos deportes como formas de teatro liminal. Yo tengo escrito un artículo, si a alguien le interesa, porque no voy a tener tiempo para desarrollarlo, sobre el fútbol como teatro liminal. Yo, por ejemplo, miro el partido en el sentido de observar a los jugadores, pero mi mayor atención son las cosas que hace la hinchada. Y la hinchada produce poiesis, liminalmente. Cantan, dialogan, se disfrazan, se maquillan, utilizan bengalas para colorear el espacio, carteles, muñecos. Es decir, hay una zona liminal entre el fútbol y el teatro, especialmente en la hinchada. Alguien me podría decir, ¿y no lo podemos pensar como juego? Sí, estamos de acuerdo, pero hay formas poéticas también, no solo prosaicas en el comportamiento de la hinchada. Por ejemplo, cómo reescriben las canciones populares, por ejemplo, para usarlas políticamente, ¿no? Entonces, una zona de liminalidad muy interesante, por ejemplo, en el fútbol o en el nado sincronizado. La conexión con lo que se llama gimnasia artística, por ejemplo. El caso de Gaby Parigi, que al mismo tiempo hace consagrada el unipersonal biodramático sobre su trayectoria como gimnasta artística premiada, más de 70 medallas internacionales. Y finalmente decir que muchas veces el juego se transforma en arte también. A mí me fascina esto. Cuando los artistas utilizan procedimientos de juego para producir acontecimiento artístico. No sé, yo nombraría, por ejemplo, las payadas, el desafío de la payada, ¿no? Los payadores desafiándose a contestarse y produciendo poesía en el momento del juego de ver quién es el que paya, el que puede payar mejor. O André Breton, en su famoso manifiesto del surrealismo, que el año pasado cumplió 100 años, donde propone la lectura de la mancha de humedad, la escritura automática, el cadáver exquisito, el método crítico paranoico, ¿no? Como formas de juego generadoras de producción artística. O los acrósticos, ¿vieron? Los acrósticos son, por ejemplo, poemas que la primera letra de cada verso responde a una determinada palabra en clave. No sé, suponete, el que escribió La Celestina tiene incluido un poema acróstico y si uno lee de arriba para abajo la primera letra de cada verso dice Fernando de Rojas, que sería el nombre del autor que escribió O, por ejemplo, para que vean la cantidad de casos de vasos comunicantes, ¿no? La famosa, son los versos, se llaman los versos olórinos, que son los versos que toman una única vocal. No sé si recuerdan una canción, creo que es Yo lo conozco,
León Gieco, ¿no es cierto? La canción de León Gieco sería, digamos, la construcción de esa canción es a partir del juego, no voy a usar más que la vocal O. Bueno, y finalmente, por ejemplo, en la plástica, lo que se llama la anamorfosis, ¿no? La anamorfosis es un mecanismo que también se utiliza mucho en los libros infantiles. Seguramente ustedes lo han practicado esto. Son libros que si vos los mirás de frente, son manchas, generalmente son guardas, ¿no? Y de pronto vos empezás a orientar la mirada, te empezás a poner visco y de una determinada manera empezás a ver el material y empieza a aparecer un barco y las olas del mar, ¿no? La anamorfosis sería esto, el descubrimiento de formas cuando cambiase la perspectiva en la vista. El famoso cuadro de Holbein, no sé si se acuerdan, que se llama Los Embajadores, que es un cuadro donde se ve a dos embajadores vestidos con una ropa impresionante, llenos de objetos que traen justamente de sus viajes, como si fuera dos Marco Polos que traen de regalo cosas que traen, suponete, ¿no? No es el caso, pero de la India, ¿no? Y entonces hay instrumentos musicales, hay instrumentos científicos. Ahora, en el piso vos ves una mancha pintada sobre el piso y vos decís, ¿qué es? ¿Una alfombra? ¿Qué es? Se les cayó un tacho de pintura en el piso, está manchado, está sucio, está roto el piso. Empezás a mover los ojos de determinada manera y por anamorfosis ves de costado que es una calavera, un cráneo. En una palabra, ese cuadro no está exaltando las posesiones de los muchachos ricos que traen todos estos objetos suntuosos, sino por el contrario, lo que está haciendo es decir, esto es vanidad, esto termina en cráneo, esto termina en muerte. Anamorfosis, la anamorfosis como juego, porque le está proponiendo al espectador, mira, ponete visco, ¿no? O con una cuchara. ¿Alguien lo hizo el ejercicio? Por favor, les pido, búsquenlo, el cuadro Holbein, lo voy a anotar acá, para que se entienda bien qué es la anamorfosis como una estrategia de juego muy significativa. Es el cuadro de Holbein, que se llama Los Embajadores. Bueno, y si les parece, yo paro acá porque no tenemos más tiempo y quiero darle la palabra primero a Daniel Calmels. No sé si se podrá escuchar a Calmels. Le hicimos algunas preguntas y a mí me gustaría que vean cómo las contestó. ¿Podemos? La primera pregunta que le hicimos a Calmels es, che, ¿me definís el juego? Contame cómo entendés, vos que sos un especialista en juego, ¿cómo lo definirías? Sí, una posibilidad de acercarnos al concepto de juego es a partir de una praxis, ¿no? Que es el jugar, el hecho de jugar. Y hay un acuerdo en la mayoría de los teóricos en pensar que en el jugar, el niño, por ejemplo, que es la tarea mía diaria, jugar con niños, llevan al jugar en muchas ocasiones algunos hechos significativos para ellos que les preocupa, que les molesta, ¿no? Y ya desde la primera relación del bebé con la mamá, con el papá en épocas tempranas, aparecen juegos que llamo juegos de crianza. Algunos de ellos son juegos de sostén. O sea, el niño está acá en brazos y se lo eleva un poco, se lo baja, se lo lleva al cuerpo nuevamente, o se lo hace girar. No estoy hablando de ninguna manera lanzar al aire ni ninguna de esas bestialidades que se hacen a veces y son los papás a veces que lo hacen, sino que son pequeños movimientos que llamo juegos de sostén. También están los juegos de ocultamiento clásicos, ¿no? Donde aparece el niño que se tapa con el babero y no está, y la mamá dice, ¿dónde está el bebé? ¿No? Y ahí aparece nuevamente del bebé. Esos juegos se desarrollan y cada uno de ellos se va enganchando con juegos diferentes. Después van a aparecer el juego de las escondidas, donde ya hay uno que cuenta, y otros que se esconden y hay uno que tiene que encontrarlo, ¿no? O sea que hay unos juegos que son
donde se ponen distancia a los cuerpos a partir de la elevación, de los giros. Otros se ponen en distancia a los cuerpos a partir de no ver. Y el tercero es cuando alguien quiere agarrar al otro, que te como, que te cacho, que el otro corre. Son juegos de persecución. El bebé sabe de que el nene chiquitito que ya comienza a caminar, sabe que ese es un jugar y va en busca de un refugio, va al cuerpo de otro que lo agarra. Y cuando llega ahí, el que persigue queda ahí en su lugar, ¿no? Ahora, fíjate que los juegos de persecución, los juegos de sostén que tienen la caída y los juegos de ocultamiento son tres temores básicos de la humanidad. En nuestro país hemos pasado eso, ¿no? El de ver y no ver, los desaparecidos, los que no están, Ujú, ¿no? ujú, Lo que no hay forma de poder volver a verlos. Las caídas, el miedo a caer es un miedo muy ancestral. Las tiradas de los aviones al mar, ujú. el ocultamiento, las caídas, la persecución, bueno, todo eso que son temores básicos se han puesto en un hecho real. Los juegos de crianza colaboran mucho para el bienestar del niño, para la valentía del niño, para poder jugar y enlaza al grupo familiar. En la medida que se sostenga este lugar de ficción y no se lo lleve a un plano de realidad. Mm, Siempre estamos trabajando en la ficción. En ese sentido tiene una relación con el teatro ya desde épocas tempranas, ¿no? En ese sentido. Jugando, él mismo va a traer las situaciones que les son complejas. E incluso desde edades muy tempranas, 3 meses, 4 meses, hay una mamá que está cambiando a un bebé, los pañales. El bebé levanta el pie y acerca el pie a la boca de la madre. Y la madre le hace ¡ah! Y el bebé saca eso. Pero va nuevamente a hacerlo eso. Entonces, es algo ultra sencillo, pero lo que aparece es algo que no es real, no es que le va a comer, el bebé claro, solo sabe, por eso busca esa acción. Está en el plano de una ficción, aun cuando no sabe qué es la ficción, pero lo aprende dentro de estos gestos que son sencillos. Si la madre, el padre, quien sea, muerde a ese bebé, deja de ser juego y claro. pasa a ser una experiencia traumática. A su vez, los niños casi siempre llevan al jugar algo que les preocupa. En el trabajo terapéutico en psicomotricidad, uno observa eso, que hay a veces una insistencia con eso, ¿no? Y bueno, ahí trabajamos con ellos, en mi caso jugando. Yo juego todos los días con niños de diferentes maneras. Hay un libro de Calmels que se llama Jugar, lo que mencioné al principio, editado por Paidós 2023, que es imperdible. Le preguntamos después a Calmels, conectame un poquito más el juego con la vida cotidiana, ¿no? Esto que decíamos antes, estoy comiendo con ex compañeros del secundario y empezamos a jugar, ¿no? Hay un autor, George Boorman, que dice que el hombre inventó el teatro cuando tuvo que dejar de jugar, ¿no? Como le adjudica al teatro un espacio, digamos, que tiene su origen en el jugar. Ujú, Y eso me parece que está bien, que es una buena praxis la del teatro. Y que el que puede, digamos, apreciar el teatro es que ha jugado antes, ha entrado antes en la ficción de alguna manera. Si no, se asustaría, pensaría que todo eso es real, que es concreto claro. y que no podría interpretarlo de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, el teatro nos recupera de experiencias que son muy, muy sanas para poder presenciar desde ese lugar donde estamos, ¿no? Ya voy redondeando, le pregunto a Calmels por si está en retroceso la capacidad lúdica de la gente, si hay menos capacidad de jugar. Yo hablo de teatro clásico, ¿no? No soy un experto en eso, pero está organizado con un guión, con una letra, con un hacer particular. Ujú, Tiene cierto molde en el cual él se muere
se mueve el actor, ¿no? Y Claro. se hace lo que es un escenario, ¿no? Los antiguos escenarios leí que eran lugares rodantes, o sea que no estaban fijos, sino que los transportaban de un lugar a otro. Ujú. Y ese subirse para ser visto a un lugar más elevado, en este caso. Y permite, bueno, hay mucho de teatral también, cuando uno se pone una ropa que nunca usó, que le es rara y que la tiene que incorporar, la tiene que llevar así, ¿no? Y Ujú. hasta puede jugar con eso, con esa situación. Hay algo de eso en la vida cotidiana. Mira, hace unos 18 años atrás o más escribí un libro, Fugas, muy preocupado en aquel momento por los Ujú. juegos electrónicos, juegos de pantalla, en la cual el niño participaba con una acción que era muy sencilla, apretar una tecla o ahora con las pantallas pasar un dedo por la pantalla, ¿no? O sea, la mano del niño está armada para comenzar una cantidad de acciones en momentos tempranos ya. En el momento que puede hacer la pinza, va a apretar acá, y este dedo que está acá, que se está al lado, es el que luego donde se va a apoyar el lápiz. O sea que si yo tomo esto así, voy a tener esto agarrado así, y con el pulgar y el índice, y el dedo mayor va a accionar apoyando. Y el meñique va a ser como una púa, por eso es más chiquito. Para mí pienso que es así por la escritura. Ahora, este hecho de la escritura llevaba a una habilidad digital muy importante, como muchos otros juegos. Había juegos de tomar una pelota o armar una bola con barro y tirarla, por lo tanto estaba la palma ahí. La palma del niño de hoy se usa muy poco. Y dentro de los dedos hay uno o dos que tocan la pantalla, que pasan por la pantalla y producen efectos. Y eso lo que hace es que la experiencia corporal se achique, sea cada Bien. vez más pequeña, ¿no? La mano de Tarzán en mi niñez era otra. Tarzán tenía palma, tenía lianas, tenía para agarrarse, ¿no? Esta Claro. mano es distinta, es una mano que acciona con el roce de una pantalla. Y lo que tiene la pantalla es luz, pero no cualquier luz, tiene una luz con brillo. Tiene una luz con brillo y movimiento. Luz con brillo, movimiento y continuidad. Mm. Esa continuidad es una clave. Si al niño se le para la pantalla es un escándalo, si es un niño chico. No se puede parar. Mm. El relato de un cuento, un libro, es discontinuo. Hay que mirar, se pasa la hoja, hay tiempos diferentes. Ujú. La pantalla no, con eso que tiene brillo, que tiene luz, que tiene movimiento, que tiene color y tiene continuidad. Y esta es la clave. La continuidad lo que crea es un efecto de que no para nunca, no termina nunca. Si se llega a parar la pantalla, se está. Claro que la maestra cuando está hablando con los niños no está en forma continua con uno. Tiene que mirar a uno, tiene que mirar al otro. Y Claro. cuando eso pasa, ese niño que está acostumbrado a una direccionalidad de la mirada ante una luz, le va a ser difícil. Entonces, bueno, hay que regularlo. Por suerte, la mayoría de los pediatras del mundo hicieron recomendaciones que hasta los 3 años y pico, que no les dieran a los niños pantalla, porque están los bebés de 10 a 11 Mm. meses con una pantalla. El trabajo que hacer es muy sencillo, es un frotar, un desliz del dedo. Por eso que hay que, cada vez más los pediatras están más preocupados por eso y hay que usarla en condiciones distintas, ¿no? No como las de dejar todo el día. Sí, fuga como evasión, como retiro de cosas, ¿no? Si pensamos la alimentación también, la alimentación requería de cierto ritual, requería de un cuchillo en una mano, de un tenedor en otra, el tenedor estaba fijo, la otra mano se movía, se pinchaba, se llevaba a la boca, se llevaba poquito a la boca y eso está bien,
porque la comida hay que saborearla y hay que hacerla en pequeñitas tandas. Las manos no se usaban tanto para comer en forma directa. Hoy en día un niño va a un lugar donde le sirven un pancito que es muy blandito, una carne que ya está masticada y está unida, unas papas fritas ya preparadas para comer con las manos, el McDonald's presente, y ese niño come en forma rápida, en poco tiempo termina, no es necesario conversar, la mesa convoca a la charla y a conversar con el otro, ¿no? La palabra compañero viene del compañero, es el que comparte el pan en la mesa. Ese ritual de alimentarse juntos es importante, crea comunicación y crea el festejo de realimentarnos día a día con la comida y con los otros con los cuales compartimos. O sea que hay que pujar por más compañeros y más compartir el pan. Vamos a parar acá con Calmels, ¿les parece? Y no sé si ya está Miguel por allí, y les pido un gran aplauso para Miguel Buzo. Muchas gracias, Miguel, por estar acá. Me hubiera encantado. Gracias. ¿Cómo andas, chico? Bueno, ahí te presenta. Quiero decir Mali. que Miguel Buzos, el gran Miguel Buzos, fue profesor en la Escuela de Teatro, fue mi profesor de dinámica de grupos. Y gracias a ese espacio yo después implementé en mis clases como profe de teatro muchas dinámicas y juegos, y son... Una garantía eso. Pero bueno, como que fue muy valioso, y son recuerdos que no olvido, esas experiencias, esas emociones, lo que sentía en esas clases de dinámicas. Así que antes de presentarlo formalmente quería decir eso. Miguel Buzos, ya me daba a mí hace no sé cuántos años, no lo digamos, pero bueno. Vamos a presentarlo también como él merece. Él dice, jugar es su lenguaje, el escenario, la vida. Más conocido como señor Juego, psicólogo social, psicodramatista, profesor universitario, actor, docente de dinámica de grupo, tallerista. Creador de los libros Dime si te preguntas y te diré quién eres, Lo lúdico, lo infinito, Jugar es cosa seria. Colaborador, entre otras instituciones, en Dramatiza, Ministerios de Educación de Entre Ríos y Universidad de Concepción del Uruguay. Dicta charlas, la más reciente fue en la Facultad de Humanidades de Madrid, España. Frases conocidas en las redes: la vida no te espera, si no jugás es porque tenés una piedra en el zapato o apretado el corazón, entre otras. En reconocimiento a su trayectoria, fue incorporado al catálogo permanente de artistas santafesinos del blog Cohen Art Santa Fe, como ganador del galardón de la 4ª edición en 2023 en su categoría de artes escénicas, y gana en la misma gala el premio Cohen Edición Dorada por votación más alta. Y además, por último, fue declarado de interés cultural por el Honorable Consejo Municipal de Santa Fe. Así que recibimos nuevamente con un fuerte aplauso al profe Miguel Buzos, doctor Juego. Realmente es un montón eso. No, y después de haber escuchado esto, los maestros, ¿no? Qué lindo que es. Celebraba con una compañera ya que estábamos en el fondo. Es decir, encontrarnos 40, 50 años atrás con esto era imposible. Entonces ese contexto fue determinando el valor que tiene esto hoy. Así que todas las palabras que apoyan, que tiran, sus acciones, hay que aprovecharlas. Antes no existía. No sé, creo que me tienen que preguntar. El maestro siempre es el que se anticipa, así que vamos a dejar que pregunte, porque si no me va... Estamos hablando sobre teatro y juego, Sí. juego y teatro, Sí. y empecemos por ahí. A Vamos. ver, ¿qué te sugiere esa junta? Sí. Y vos, como gran especialista en juego y en teatro, las Sí. dos cosas, ¿qué te inspira esto? Primero tuvimos el mismo profe que es Pavlovsky. Y decía este monstruo que hay que jugar por completo, a media no se puede jugar. Y tratando de colaborar con la opinión del video y de ustedes, simplemente
me inclinaría a esta parte del juego en sí. No sé si es intuitiva, porque hoy el contexto determina que hay muchísimos niños que no acceden a una familia tipo. Entonces, ese convivio con la maternidad, con la paternidad, está siendo muy distinto. Y a su vez, sí considero de esto que voy a... Tenemos un cachito. Antes no teníamos técnica vocal, no existía maquillaje. ¿Se imaginan 40, 50 años atrás lo que se podía? Bueno, pero tomo esto y no es contradictorio, es complementario. Lo colectivo de ese peque o ese enano que va al jardín o está solo en su habitación. Ese ejemplo me encantó. Está construyendo de su mundo interno todos los referentes que tiene. Está solo y no está actuando para alguien. Eso está ok. Pero ese colectivo ya está operando. Me parece que viene de complementario. Vuelvo a decir, no es para debate. Sí considero también que ese ejercicio del juego en estos enanos o más adultos, referencio en la escolaridad, muchos que me decían, sí, profe, a mí me dijo el psicólogo que venga a teatro porque me va a hacer bien. Sí, se ríen porque era así. Entonces ese desprendimiento es el que alimenta constantemente esta introspección para que uno se pueda animar o no. Lo mejor que puede pasar es tener fenómenos como estos que nos acompañen a descifrar si es un problema de personalidad, de actitud, o si realmente puedo tener esa chispa creativa que explote para este convivio misterioso, místico que existe entre el juego y el teatro. Creo que ahí está el secreto, que el juego es veo caras de todo tipo de edades, y antes era construir la casita hasta que nos llamaba la mami y papi ya a comer, y vos no habías jugado construyendo. O sea, el acto creador es el facilitador de esa gestión en el juego, constantemente. Y lo espontáneo, tenemos muchísimos ejemplos que ha dado vos, de esa espontaneidad es la que va a romper constantemente. Lamentablemente después aparece todo esto es una humilde opinión, dentro de un contexto. Esto enclavado en otra ciudad del mismo país, ni hablar en otro horizonte, porque justo charlé esto mismo en otro continente y me miraban como diciendo, ¿qué está diciendo? No cabía el hecho de la referencia, de la construcción colectiva. Acá sí, y me parece que es fundante. Quiero estar sentado porque me siento muy alto. Está todo preparado para que te levantes de nuevo, cuando vos digas. Dale. Empujame, vale, porque no me puedo subir 2 veces. Entonces ese contexto me parece que es el determinante para el aquí y ahora analizar esto del campo teatral de los semióticos, donde eso imprime ese momento, ese aquí y ese ahora. Me parece que el espectáculo de Julián, por decir esto de la impro, en el ida y vuelta, capaz que caiga en una zona del norte y todo el público esté así, porque no es el ida y vuelta. Entonces, por eso también lo diferencio del juego a lo que tiene que ver con lo específicamente teatral. El teatro me parece que tiene el reglamento. Creo que el juego puede ser más, se limita más y se mete y bucea en esa parte teatral. Como que está rico, como que el juego teatral es el que apareció y vende, y juego teatral, pero cuando tenemos el contexto, forma, director, iluminador, guión,
y no nos sale la impronta personal, me parece que ahí estamos en riesgo y estamos haciendo teatro. Después al gusto del director. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, algo, dígame. Porque no, sigue Male. Sí, yo quiero preguntar. Dale, me voy. Podemos estar un montón, pero... Sí. No, aprovechémoslo. Esta relación entre el juego y la creatividad, y a mí, ya que vos tenés estas dos cuestiones que tienen que ver con la especificidad del juego y del teatro, ¿es importante la capacidad de juego en el desarrollo de la creatividad y en la creatividad en el teatro? Digo, también hay investigaciones que hablan del juego como procedimiento de investigación para hacer teatro. Entonces, me gustaría si podés relacionar en ese sentido el juego con la creatividad en el teatro y qué cuestiones se ponen en juego para poder ser creativo en teatro, ¿no? Si es un procedimiento, ¿qué cuestiones hay ahí que son importantes para que no falte lo que vos decís ahí, ese actor con esa creatividad, en ese contexto, en esa estructura? Vos fuiste alumna mía. No, vos sos maestra ahora. ¿Qué sería esto de diferenciar? No puedo obviar lo siguiente, y creo que todos vamos a estar atentos. Hoy se está hablando del teatro de operaciones en la guerra. Se habla de los actores que circundan tal o cual acto violento. Entonces, nosotros sí somos responsables en principio de poder codificar y ponerle el nombre a las cosas como corresponden. Lo digo porque, sí, bueno, hace un jueguito. Bueno, sí, los actores. ¿Actúa así? No. No es no malo. Porque si no se legaliza ese código y se desvaloriza. Todo este volumen de cosas que dijo Male, en cómo hacer que esa producción de ese actuante pueda potenciarse dentro de esos rangos de creatividad, es cuando más potencial de esa introspección y mejor sostén de lo colectivo puedan llegar a tener. Porque si no, sí, nos dicen a nosotros y salimos caminando porque no nos da para hacer tal o cual perfil. Lo otro que agregaría a esto es lo que sugirió ello. Veamos teatro, por favor. Esta mañana me decía una alumna, me dice, no, yo voy a ver comedia porque me quiero reír. Yo me quiero reír, sí. A ver, eso es una necesidad personal que tenés de gusto. Porque el teatro, a veces en ese humor, te estás desgarrando con tu intimidad y tu vulgaridad. Es un drama también la comedia, según Schumacher. Opino lo mismo. A ver, esa potencialidad me parece que sí, eso no es un terreno de los directores, ahí no sé nada. Sí opino que tiene que ser el ejercicio para posibilitar de llegar a tener cuál o mejor perfil. Y en esa inhibición hay millones de actores que te han dicho, yo soy re tímido, yo no hablo y yo no puedo, pero cuando tengo que hacer de otro, la rompo. No puede ser, si vos hablás y sos locuaz y no parás, y fíjate cómo te posicionás dentro del escenario. Pero en la vida privada soy muy reservado o muy reservada. Creo que es la batería, el juego para llegar a ese personaje o a esos personajes. Y a posterior de eso, sí, decir, hasta acá es porque esto empieza ahora un trabajo profesional. Después veamos si se cobra o no, pero es un trabajo donde no puedo seguir jugando. Pueden aparecer los convivios que decía él de cómo se ve, cómo, me salió esta palabra de más actuando, es mi mundo que superó el pedido del director. Creo que lo sabemos, Male. Hay que meter, jugarse no a media, jugárselo. Y si lo hacemos mal, se compra hecho. Bien, buenísimo.
Una de las cosas que le pregunté a Calmels es el tema de la presencia del juego en la vida cotidiana. Sí. Ya no en el teatro, sino en la vida cotidiana, ¿no? Lo que Katia Mandoki llamaría la prosaica. La prosaica. ¿No? Te pregunto, y es una pregunta que me encantaría que todo el mundo se la haga, ¿vos seguís jugando en tu vida cotidiana, en tu profesión, digamos, Sí. en las distintas áreas de tu ejercicio cotidiano, está presente el juego? Sí. Y no me voy a quedar callado. Porque, a ver, son puntos de vista. A mí me parece que también hablaba con una alumna, una chiquita de 73 y pico años, me decía recién, la vida es un juego. Sí, claro, veamos los parámetros, veamos los por qué y los para qué. Yo considero que, a ver, tenía que venir a charlar hoy acá. Y bueno, sí, capaz que me puse un buzo, me bañé, hablé con alguien. Me preguntaron en la puerta, ¿estás ansioso? ¿Estás ansioso? Y no, algo mío. Trato de ser, que dentro del juego, de la vida cotidiana, ser lo más parecido a uno mismo, sin ser personaje. Uno va a una entrevista y quizás cuerpo se acondiciona para hacer esa entrevista. O vas a discutir algo y ya vas más preparado con otra energía. Pero el juego de la vida es filosofal, más que voy a dar una clase vía Meet y me parece que condiciona que el juego tenga que ser una desestructura para que todo sea más cercano, porque si no nos pone en distintos lugares. ¿Sabés lo que quería agregar, perdón? Con lo que dijo el profe hoy, vía Meet, cuando hablaba de los juegos hoy a los 3 años, me parece que hoy Don Freud, Melanie Klein han movido tanto esa franja etaria que hace que uno sea el responsable de seguir indagando, porque hoy el juego técnico, quiero que más de la mitad de la población que está aquí accede a algún jueguito en el celu. Entonces también está codificado como juego. Y a su vez veo muchos colegas en unas últimas presentaciones donde aparece más lo técnico que lo visceral. Lo visceral en términos de sentido, ¿no? No es que le quita sentido lo técnico, hablo de los tiempos. Eso lo voy a tener que seguir estudiando porque me encanta qué es lo técnico y qué es lo más visceral dentro de la semiótica específica de la imagen del actor. Bueno, y yo pregunto, no, la última, perdón, que estoy muy resfriado. ¿Acá está jugando también o no? Creo que lo maravilloso de poder dar, de transmitir, de esto, de poder reírme, encontrarme con un marciano ahí que me dijo, hace 40 años que te conozco, le digo, vos no tenías barba, qué vivo que sos. Y poder, ese ida y vuelta desde mi introspección, desde mi referente emotivo interno con el otro, de ida y vuelta, creo que es el más fresco en la comunicación y no hace que tenga que ser un personaje. La cotidianidad, el otro, es quien me va devolviendo mi accionar. Y si es dentro de este vicio de la comunicación y ser un jugador compulsivo sin tener que hacer terapia porque no juego nada lúdico, técnico, sino que es todo lúdico. No juego en eso, sino que es parte del juego de la vida. Miguel, y para cerrar, de todos los libros que se mencionaron, tuyos o de tus escritos, ¿cuál recomendarías, por ejemplo, para meterse, para introducirse a tu pensamiento? Sí. Hay uno que es Pensamiento Puro, que dime si te pregunto te diré quién eres. Es un enjuague, no hace bien, porque habla de la mayéutica concreta y que la pregunta es la que abre, ¿no? Como para poner un referente.
Quien lo ve de ahí está piola, porque uno dice, sigo creciendo, sigo repreguntándome, desaprendo para aprender. Por ahí va. Son preguntas que hoy las leo y digo, no van más. Hace 20 años me duele la cabeza cómo escribí eso, pero fue hace 20 años. Sí, y agradezco a Julio Belzer, Raúl Crey, Mostro, Carlitos Klein, fenómenos que podía ir, había un ida y vuelta constante de qué referencia podía hacer para optimizar la tarea actoral. Yo no me metía en la materia preparación del actor, sino que hacía dinámicas de grupo. Entonces, hay uno que dice lo lúdico, lo infinito. Esto es gratis, entran en internet y lo bajan, no hay problema. En nuestra página está la web de él, donde pueden encontrar todo el material, a su vez también de Calmels. Ese tiene ejercicios específicos, llamémosle que hay que mutarlo y ustedes hacerse cargo de adaptarlo, porque si no es, entros son para 20 personas, che, hay 15, no lo puedo dar a este ejercicio, váyanse todos. Ahí es donde empieza el acto creador y empiezo a actuar la vida. Y el otro es mucho más técnico, jugar es cosa seria, que es para algunos profes de iniciales, nivel inicial, que pueden tenerlos más tabulados, más ordenaditos, digamos, pero eso está escrito. Lo importante es que ustedes lo reescriban. Si no, no jugamos, no seguimos. Dentro del currículum de Miguel, Malena se olvidó de decir algo que para mí es muy importante. Miguel fue entrenador de fútbol. Yo lo conocí allí, en Pucará, en las divisiones inferiores. Y recuerdo que todos queríamos llegar a la 6ª división para poder ser entrenados por él. Yo dejé cuando estaba en 7ª, así que no lo pude tener, pero tengo todas las referencias de amigos y personajes muy queridos. Y para todos aquellos que nos hemos formado en la Escuela del Deporte, donde no solo encontramos procedimientos pedagógicos, sino también que aprendimos a templar el ánima a partir del juego del deporte, te quería consultar respecto, porque lo veo muy vinculado, esto de el juego, la actuación y el deporte. ¿Cómo se mixtura todo eso? Sí, esa viene de muchos lados, está porque creo que cuando se pone deporte y ya tenemos nosotros también configurado lo que es un deporte rentado, automáticamente pasa a ser, por más que sea un deporte colectivo, de juegos colectivos, o el tenis que es individual, automáticamente me parece que pasa por una virtud corpórea, kinésica, un desarrollo de preparación específica en donde lo lúdico, por favor, si alguno está en ese tema, hasta todos los enanos que tengan 10, 12 años, que se hagan 200 goles en contra, que la tiren para arriba, que la agarren y la metan con la mano, que jueguen. Yo estoy viendo profes que le hacen hacer ley del offside a enanitos de 10, de 12, voy, los encaro y le digo, ¿qué estás haciendo? No, que se tiene que preparar, mentalizarse. ¿Para qué? Para que jueguen, mentalizarlo, que disfruten, que se empachen, que se equivoquen. Vas a ver que cuando entran en un rango de adolescencia, por ahí están mejor estructurados. No estoy diciendo que es una garantía, pero diferencien ese, gracias, Máster, porque hay una cuestión, y en tu 7ª, que no me acuerdo, pues estoy grande, sí tiene que ver con que ustedes tenían que ir formándose, pero yo los obligaba a ver a los compañeros de la otra división para ir viendo referentes. Esto que tiene que tener, esto sí, Male, también de la pregunta anterior. Me parece que esa construcción hace que ser un excelente observador. El actor me parece que tiene una caja, un baúl enorme, si se pone dentro de lo estético. Digo esto, aclaro, porque hay una condición ética. Y ojo cuando digo ética, porque muchos actores o muchos que se están formando en ser actores piensan cómo pisar la alfombra roja antes de prepararse. Y ahí creo que hay una frustración muy grande. No, probé y no me salió, fui con Malena y no me gustó, fui con el profe y no me gustó, ¿viste? No me gustó. No, me bajo de esto porque no, realmente tengo que hacer cosas que no. Pero no se sabe qué se hace.
no se convence uno o se pone en discusión con el coordinador, el director, entonces más vale renunciar. Ojo lo estético y lo ético. ¿Ya está? Sí, me voy. Estamos ahí. Se viene la obra de teatro, si tenés ganas de quedar. Es maravilloso, La Gorda Azul. La Gorda Azul, nada menos. Gente, gracias. ¿Estamos? Un gran aplauso para Miguel Buzo. Gracias, Muchísimas Miguel. gracias, Miguel. Gracias.